En el vasto mapa simbólico de la astrología, pocos signos comprenden tan profundamente el poder de la pausa como Escorpio. Aunque desde fuera suele asociarse con la intensidad, la pasión, la transformación y la fuerza emocional, existe una dimensión menos visible y mucho más profunda que habita en su naturaleza, la capacidad de detenerse cuando todo parece empujar hacia la acción inmediata. En esa quietud estratégica se esconde una de sus mayores fuentes de sabiduría. Escorpio pertenece al elemento agua, pero no a las aguas superficiales que reflejan el cielo con facilidad. Sus dominios son los lagos profundos, las corrientes subterráneas y los océanos insondables donde los movimientos más importantes ocurren lejos de las miradas. Por ello, la pausa escorpiana nunca es vacío ni inactividad. Es observación. Es análisis. Es acumulación de energía. Es la preparación silenciosa de una transformación futura. Mientras otros signos buscan respuestas en el movimiento constante, Escorpio descubre que algunas verdades solo emergen cuando el ruido desaparece. La pausa se convierte entonces en un templo interior donde las emociones pueden ordenarse, las heridas pueden revelar su enseñanza y los impulsos pueden ser comprendidos antes de convertirse en decisiones irreversibles. En esa suspensión temporal del combate cotidiano nace una claridad que pocos alcanzan. La influencia de sus regentes simbólicos, Marte y Plutón, explica esta aparente contradicción. Marte impulsa a actuar, a luchar y a conquistar, mientras Plutón enseña a descender a las profundidades antes de renacer. La sabiduría de Escorpio consiste en armonizar ambas fuerzas. No se trata de atacar de inmediato ni de permanecer inmóvil eternamente. Se trata de reconocer el instante exacto en el que la energía debe conservarse y el momento preciso en que debe liberarse con toda su potencia. En las antiguas tradiciones simbólicas, el guerrero más temido no era quien blandía la espada con desesperación, sino quien sabía esperar. Escorpio encarna esa figura legendaria. Su pausa es semejante a la quietud de una montaña antes de la tormenta o al silencio del águila antes de lanzarse sobre su objetivo. Desde lejos parece inmóvil, pero en realidad está calculando, comprendiendo y alineando fuerzas invisibles. Existe una dimensión espiritual en esta cualidad que a menudo pasa desapercibida. La pausa permite escuchar aquello que normalmente queda oculto bajo las preocupaciones diarias. Escorpio posee una afinidad natural con los ciclos de muerte y renacimiento, y comprende que toda transformación auténtica requiere un periodo de aparente inmovilidad. Así como la semilla permanece enterrada antes de brotar, así como el fénix desaparece entre cenizas antes de volver a elevarse, también el alma necesita momentos de retiro para preparar sus futuras victorias. La pausa escorpiana no representa rendición. Representa dominio. Quien controla su impulso controla su destino. Cada vez que Escorpio evita reaccionar de forma precipitada, está fortaleciendo una forma superior de poder. Está demostrando que la verdadera fuerza no consiste en responder a cada provocación, sino en elegir conscientemente cuándo responder y cuándo guardar silencio. Desde una perspectiva épica, la pausa es el intervalo sagrado entre dos capítulos de una gran aventura. Es el momento en que el héroe contempla las lecciones obtenidas, reconoce las heridas adquiridas y descubre recursos internos que desconocía poseer. Sin esos espacios de reflexión, incluso las mayores conquistas terminan perdiendo significado. Escorpio comprende intuitivamente que el crecimiento auténtico necesita periodos de integración. También existe una profunda relación entre la pausa y la intuición. Este signo posee una sensibilidad extraordinaria para percibir corrientes emocionales, motivaciones ocultas y procesos invisibles. Sin embargo, esas percepciones suelen manifestarse con mayor claridad cuando existe silencio interior. La pausa actúa como una puerta que permite acceder a niveles más profundos de comprensión. Allí aparecen señales, certezas y revelaciones que jamás podrían surgir en medio de la prisa. La sabiduría de la pausa enseña además que no todas las batallas merecen ser libradas. Algunas desaparecen por sí solas cuando se les niega energía. Otras revelan su verdadera naturaleza cuando se observan desde la distancia. Escorpio aprende que el tiempo es un aliado poderoso y que muchas situaciones terminan resolviéndose gracias a la paciencia estratégica más que a la confrontación inmediata. En los grandes ciclos de la vida, esta capacidad se convierte en una ventaja extraordinaria. Cuando llegan periodos de incertidumbre, cambio o transformación profunda, Escorpio posee la facultad de permanecer en silencio mientras otros se consumen en la ansiedad. Esa calma no surge de la indiferencia, sino de una comprensión ancestral: todo tiene un ritmo,
todo tiene una maduración y toda metamorfosis requiere un tiempo invisible antes de manifestarse. Por eso la pausa no es un paréntesis en el camino de Escorpio. Es parte esencial del viaje. Es el laboratorio secreto donde se forjan las futuras victorias, el santuario donde las emociones se convierten en sabiduría y el espacio donde la voluntad recupera su dirección. Cada pausa consciente fortalece la capacidad de renacer, de comprender y de avanzar con mayor profundidad. Así, entre silencios fértiles y esperas significativas, Escorpio descubre una de las verdades más poderosas del universo astrológico: no siempre avanza más quien corre sin descanso. A veces avanza más quien sabe detenerse, escuchar el pulso oculto de su destino y esperar el instante perfecto para desplegar toda la fuerza que ha estado acumulando en las profundidades de su espíritu. La relación de Escorpio con la pausa también se manifiesta en su extraordinaria capacidad para soportar los periodos de transición que otros signos viven con desesperación. Allí donde muchos interpretan la incertidumbre como una amenaza, Escorpio percibe una etapa de gestación. Comprende intuitivamente que los grandes cambios rara vez anuncian su llegada con claridad. Antes de toda transformación importante suele existir una fase en la que el viejo mundo se desvanece mientras el nuevo todavía no ha tomado forma. Esa tierra intermedia, tan incómoda para muchos, constituye uno de los territorios naturales de este signo. Existe una fortaleza silenciosa que nace precisamente de esa convivencia con lo desconocido. La pausa permite que Escorpio desarrolle resistencia emocional, profundidad psicológica y una visión más amplia de los acontecimientos. En lugar de reaccionar ante cada movimiento externo, aprende a observar los patrones que se esconden detrás de los hechos. Lo que parece un retraso puede ser una preparación. Lo que parece una pérdida puede estar abriendo espacio para una conquista futura. Lo que parece una detención puede ser el inicio invisible de una evolución decisiva. Astrológicamente, Escorpio está vinculado a los procesos de regeneración. Sin embargo, toda regeneración requiere un tiempo oculto durante el cual las estructuras antiguas se descomponen para que algo nuevo pueda surgir. La naturaleza ofrece innumerables ejemplos de este principio. Los bosques necesitan estaciones de aparente quietud. Los océanos poseen corrientes profundas que avanzan lentamente. Las montañas tardan siglos en adquirir su forma definitiva. Escorpio encuentra inspiración en estos ritmos porque reconoce que el poder auténtico no siempre se expresa mediante la velocidad. La pausa también fortalece una de las virtudes más importantes de este signo, la capacidad de conservar energía. Mientras otras personas pueden dispersar sus recursos en conflictos innecesarios, Escorpio aprende a seleccionar cuidadosamente dónde invertir su fuerza emocional, mental y espiritual. Esta administración consciente del poder personal le permite llegar más lejos cuando llegan los momentos decisivos. Cada silencio voluntario, cada espera inteligente y cada reacción contenida se convierten en reservas de energía disponibles para desafíos mayores. Desde una perspectiva épica, esta cualidad recuerda a los antiguos guardianes de los secretos sagrados. No eran figuras impulsivas ni precipitadas. Eran custodios del conocimiento profundo, capaces de esperar el momento adecuado para actuar. Escorpio comparte simbólicamente esa misión. Su pausa no es una retirada del mundo, sino una forma de escuchar aquello que permanece oculto para quienes viven atrapados en la agitación constante. En muchas ocasiones, la pausa escorpiana funciona como un mecanismo de refinamiento interior. Durante esos periodos aparentemente tranquilos, emociones intensas pueden transformarse en comprensión. Antiguas decepciones pueden convertirse en experiencia. Viejas heridas pueden convertirse en sabiduría. Lo que antes era una reacción impulsiva puede convertirse en una decisión consciente. Así, la pausa actúa como un fuego alquímico invisible que purifica y fortalece. También existe una conexión profunda entre la pausa y el desarrollo de la confianza interior. Escorpio aprende que no necesita demostrar constantemente su fuerza para poseerla. La verdadera seguridad surge cuando ya no existe la necesidad de responder a cada desafío, justificar cada decisión o ganar cada discusión. La pausa enseña que el valor personal no depende de la aprobación externa ni de victorias inmediatas. Depende de una convicción interna que permanece firme incluso en los momentos de silencio. A medida que madura, Escorpio descubre que algunas de las lecciones más importantes de la vida llegan precisamente durante los intervalos entre grandes acontecimientos. No siempre es durante la batalla cuando se adquiere la mayor sabiduría. Muchas veces ocurre después, cuando el ruido desaparece y la conciencia puede examinar con claridad todo lo vivido.
En esos espacios de reflexión se consolidan los aprendizajes que posteriormente servirán como brújula para nuevos desafíos. La pausa también amplifica la percepción estratégica de este signo. Al no precipitarse, Escorpio puede identificar oportunidades que otros pasan por alto. Puede detectar cambios sutiles en las circunstancias, reconocer intenciones ocultas y comprender mejor las dinámicas que se desarrollan a largo plazo. Esta visión ampliada le permite actuar con mayor precisión cuando finalmente decide avanzar. En el plano espiritual, la pausa representa una reconciliación con los ritmos naturales del universo. Escorpio comprende que no todo depende del esfuerzo inmediato. Existen fuerzas mayores que operan a través de ciclos, sincronías y procesos invisibles. La paciencia deja de ser una simple espera para convertirse en una forma de cooperación con esos movimientos profundos de la existencia. Así, la sabiduría de la pausa termina revelando uno de los mayores secretos del camino escorpiano: la transformación más poderosa no siempre ocurre cuando todo se mueve, sino cuando aparentemente nada sucede. En esos momentos silenciosos se reorganizan las energías, se fortalecen las convicciones y se preparan los renacimientos que más tarde sorprenderán al mundo. Mientras otros solo perciben quietud, Escorpio reconoce el trabajo invisible de las fuerzas que están construyendo el próximo capítulo de su evolución. Allí, en el corazón de la calma, comienza a formarse la grandeza futura. Hay una dimensión todavía más profunda en la sabiduría de la pausa escorpiana: su relación con el dominio del tiempo. Mientras gran parte de la humanidad vive sometida a la urgencia, Escorpio posee la capacidad simbólica de observar el tiempo como un aliado. No necesita que todo ocurra inmediatamente para creer en el resultado final. Su naturaleza comprende que algunos procesos importantes exigen maduración, y que forzar los acontecimientos antes de que alcancen su punto de desarrollo puede debilitar aquello que estaba destinado a crecer con solidez. Esta comprensión otorga una ventaja extraordinaria en los grandes ciclos de la vida. Escorpio no solo aprende a esperar, aprende a utilizar la espera. Durante esos intervalos aparentemente silenciosos fortalece sus recursos internos, revisa estrategias, profundiza en su conocimiento y desarrolla una comprensión más precisa de la realidad. Lo que para otros puede parecer inmovilidad, para Escorpio constituye una etapa de preparación activa. En la tradición astrológica, este signo mantiene una relación especial con los misterios ocultos. La pausa se convierte entonces en una puerta de acceso a dimensiones más profundas de la percepción. Cuando desaparecen las distracciones externas, comienza a escucharse una voz más antigua, más serena y más sabia. Es la voz de la intuición profunda, aquella que no se alimenta de impulsos pasajeros sino de una comprensión acumulada a través de la experiencia y la observación. Por eso, muchas de las decisiones más acertadas asociadas simbólicamente con Escorpio nacen después de periodos de reflexión. No surgen de la precipitación ni de la necesidad de controlar cada circunstancia. Emergen cuando la mente, las emociones y la voluntad alcanzan una alineación interior. Esa coherencia transforma la acción posterior en algo mucho más poderoso. Cuando finalmente llega el momento de avanzar, el movimiento posee dirección, propósito y profundidad. Existe también una relación importante entre la pausa y la capacidad de romper antiguos patrones. En numerosas ocasiones, las personas repiten comportamientos simplemente porque reaccionan de forma automática. Escorpio, al detenerse, crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio nace la libertad. Allí surge la posibilidad de elegir un camino diferente, de abandonar hábitos limitantes y de construir una versión más consciente de sí mismo. Desde una perspectiva épica, este proceso recuerda a los héroes legendarios que atravesaban largos periodos de retiro antes de cumplir su destino. Las historias más antiguas muestran una verdad constante: antes de las grandes conquistas suele existir una etapa de aislamiento, reflexión o aprendizaje. Escorpio simboliza precisamente ese momento del viaje. No la gloria visible del triunfo, sino el trabajo invisible que hace posible la victoria futura. La pausa también permite desarrollar una visión más profunda de las relaciones humanas. Escorpio posee una gran capacidad para percibir emociones ocultas, motivaciones complejas y verdades que no siempre se expresan con palabras. Sin embargo, esta percepción se vuelve más precisa cuando existe paciencia. Al observar sin apresurarse a juzgar, descubre aspectos que permanecerían ocultos ante una mirada superficial. Aprende que las personas revelan su verdadera naturaleza con el tiempo y que muchas respuestas llegan solas cuando existe la serenidad suficiente para esperar.
En otro nivel simbólico, la pausa representa una forma de poder que rara vez recibe reconocimiento. El mundo suele admirar la velocidad, la reacción inmediata y la actividad constante. Sin embargo, Escorpio encarna una fuerza diferente, la capacidad de permanecer firme sin dejarse arrastrar por corrientes externas. Esa estabilidad interior genera una influencia silenciosa que puede resultar más transformadora que muchas acciones impulsivas. La conexión con los ciclos naturales refuerza aún más esta enseñanza. Ninguna noche intenta convertirse en amanecer antes de tiempo. Ninguna estación invade el lugar de la siguiente. Todo en la naturaleza sigue ritmos precisos. Escorpio encuentra sabiduría en esa observación porque comprende que la evolución auténtica no puede apresurarse. Cada experiencia tiene su momento de nacimiento, crecimiento, culminación y transformación. La pausa también favorece el desarrollo de la profundidad emocional. Lejos de reprimir sentimientos, permite comprenderlos. En lugar de quedar atrapado por emociones intensas, Escorpio aprende a explorarlas, descifrar sus mensajes y transformarlas en conocimiento interior. Este proceso fortalece su capacidad de resiliencia y le permite emerger más sabio después de cada desafío. Con el paso del tiempo, la sabiduría de la pausa termina convirtiéndose en una forma de maestría espiritual. Escorpio descubre que el silencio puede enseñar, que la espera puede fortalecer y que la aparente quietud puede contener enormes movimientos invisibles. Aprende que no toda batalla debe librarse inmediatamente, que no toda respuesta necesita ser pronunciada y que no toda transformación ocurre ante los ojos del mundo. Así, mientras muchos buscan el poder en la velocidad de sus movimientos, Escorpio encuentra una fuente más profunda de fortaleza en la calidad de su presencia. La pausa se convierte en un arte, una disciplina y una filosofía. Es el espacio donde el alma recupera su dirección, donde la intuición encuentra claridad y donde el destino comienza a tomar forma lejos del ruido. En ese reino silencioso, reservado para quienes comprenden los misterios del tiempo, se forjan las transformaciones que marcarán el siguiente gran capítulo de la evolución escorpiana. Otra manifestación extraordinaria de la sabiduría de la pausa en Escorpio aparece en su relación con el poder invisible. En el simbolismo astrológico, este signo comprende que las fuerzas más decisivas rara vez son las más evidentes. Del mismo modo que las corrientes profundas del océano determinan movimientos que la superficie apenas percibe, existen procesos interiores que moldean el destino mucho antes de que los acontecimientos se vuelvan visibles. La pausa permite entrar en contacto con esas corrientes ocultas y aprender a trabajar con ellas en lugar de luchar contra ellas. Mientras otros signos pueden sentirse incómodos ante la ausencia de resultados inmediatos, Escorpio posee la capacidad de reconocer el valor de los procesos silenciosos. Sabe que las raíces de los árboles crecen durante mucho tiempo bajo tierra antes de sostener la majestuosidad de la copa. Comprende que las mayores fortalezas suelen construirse lejos de la mirada ajena. Esta percepción transforma la espera en una etapa de crecimiento secreto, una fase donde se consolidan recursos internos que más adelante sostendrán desafíos mucho mayores. La pausa también está estrechamente vinculada con la capacidad de conservar el misterio. Escorpio es un signo asociado con aquello que permanece protegido hasta que llega el momento adecuado para revelarse. En términos simbólicos, no toda verdad necesita exponerse inmediatamente. No todo proyecto debe anunciarse antes de consolidarse. No toda intención debe compartirse antes de fortalecerse. La pausa protege la energía de las influencias externas y permite que ciertas transformaciones completen su desarrollo sin interrupciones. Desde una perspectiva épica, esta cualidad recuerda a los antiguos forjadores de espadas legendarias. El metal no alcanzaba su máxima resistencia mediante golpes constantes e ininterrumpidos. Necesitaba periodos alternados de fuego, reposo y templado. Escorpio refleja ese mismo principio. La pausa forma parte del proceso de fortalecimiento. Es el intervalo necesario para que las experiencias se integren y para que la energía acumulada encuentre una dirección más precisa. En muchos sentidos, la pausa escorpiana constituye una escuela de autoconocimiento. Cuando desaparece la necesidad de actuar constantemente, emerge la oportunidad de observar los propios pensamientos, deseos y temores. Este ejercicio permite distinguir entre impulsos pasajeros y convicciones auténticas. Gracias a ello, Escorpio desarrolla una relación más profunda con su verdad interior. Aprende a reconocer qué objetivos nacen de su esencia y cuáles proceden de presiones externas o expectativas ajenas. Existe además una conexión significativa entre la pausa y la percepción de las oportunidades.
La prisa suele enfocar la atención únicamente en lo inmediato, mientras que la calma amplía el horizonte. Escorpio descubre que muchas puertas se abren precisamente durante los momentos en que parece que nada avanza. Una conversación inesperada, una comprensión repentina o una coincidencia significativa pueden modificar el rumbo de los acontecimientos. La pausa crea el espacio necesario para reconocer esas señales. La influencia simbólica de Plutón fortalece esta capacidad. Este planeta está asociado con los procesos invisibles que transforman estructuras enteras desde sus cimientos. Su acción no suele ser rápida ni superficial. Opera en profundidad, alterando lentamente aquello que necesita evolucionar. La pausa permite que Escorpio sincronice su energía con estos movimientos profundos, comprendiendo que las transformaciones más duraderas rara vez ocurren de manera instantánea. También existe una dimensión relacionada con la madurez espiritual. A medida que Escorpio evoluciona, comprende que no siempre es necesario demostrar fuerza mediante la confrontación. En muchas ocasiones, la verdadera autoridad surge de la serenidad. La capacidad de permanecer centrado mientras otros reaccionan impulsivamente constituye una forma de liderazgo silencioso. No se trata de imponer, sino de irradiar estabilidad. No se trata de controlar a los demás, sino de gobernar las propias energías. La pausa enseña igualmente el valor de la observación desapegada. Escorpio suele vivir las experiencias con intensidad, pero aprende que existe una enorme diferencia entre sentir profundamente y quedar atrapado por aquello que siente. Cuando incorpora la pausa como herramienta de crecimiento, desarrolla la capacidad de contemplar sus emociones sin convertirse en prisionero de ellas. Esta habilidad fortalece su discernimiento y le permite actuar desde la conciencia en lugar de hacerlo desde la reacción. En el plano simbólico más elevado, la pausa representa un acto de confianza en los ritmos del universo. Escorpio comprende que existen momentos para avanzar y momentos para esperar. Ambas etapas forman parte del mismo camino. La quietud no es una interrupción de la evolución, es una expresión diferente de ella. En el silencio también hay movimiento. En la aparente inmovilidad también existe crecimiento. En la espera consciente también se está construyendo el futuro. Por ello, la sabiduría de la pausa termina convirtiéndose en una fuente de poder sereno. Escorpio aprende que las grandes transformaciones no siempre llegan acompañadas de ruido, velocidad o dramatismo. Muchas nacen en espacios de introspección, en momentos de calma profunda y en periodos donde el alma parece retirarse temporalmente para reorganizar sus fuerzas. Allí, lejos de las distracciones y de las exigencias inmediatas, se fortalecen las convicciones, se clarifican los propósitos y se prepara el siguiente renacimiento. Como las profundidades marinas que permanecen inmóviles mientras sostienen océanos enteros, Escorpio descubre que la verdadera fortaleza no necesita exhibirse constantemente. Puede permanecer silenciosa, invisible y paciente, acumulando energía hasta que llega el instante adecuado. Y cuando ese momento finalmente aparece, toda la sabiduría cultivada durante la pausa se transforma en una fuerza capaz de atravesar obstáculos, superar límites y abrir caminos que parecían imposibles. La sabiduría de la pausa en Escorpio también guarda una estrecha relación con el arte de atravesar los finales sin precipitar los comienzos. En la experiencia simbólica de este signo existe una comprensión profunda de que no todo cierre debe ser llenado inmediatamente con una nueva meta, una nueva relación, un nuevo proyecto o una nueva identidad. Hay momentos en los que el alma necesita permanecer entre dos mundos, contemplando las cenizas de lo que terminó antes de construir aquello que vendrá después. Esa capacidad de habitar el umbral constituye una de las fortalezas más extraordinarias asociadas a la energía escorpiana. Muchos temen los espacios vacíos porque los interpretan como una ausencia de dirección. Sin embargo, Escorpio descubre que esos intervalos contienen una riqueza oculta. Cuando una etapa concluye, algo dentro de la conciencia necesita reorganizarse. Las experiencias deben encontrar su lugar, las lecciones deben asentarse y las emociones deben transformarse en conocimiento. La pausa permite que este proceso ocurra sin interferencias. Es una incubadora de significado donde los acontecimientos adquieren profundidad y donde la vida revela aspectos que habrían permanecido invisibles en medio de la prisa. Existe una dimensión casi iniciática en esta experiencia. En numerosas tradiciones antiguas, quienes aspiraban a alcanzar niveles superiores de sabiduría atravesaban periodos de silencio, retiro y contemplación. No se trataba de una interrupción del aprendizaje, sino de una fase esencial del mismo. Escorpio refleja simbólicamente ese sendero.
Comprende que hay conocimientos que no pueden adquirirse mediante la acción constante. Algunas verdades solo emergen cuando la mente deja de perseguir respuestas y aprende a permanecer receptiva. La pausa también fortalece la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Cuando disminuye el ruido exterior, muchas preocupaciones pierden importancia. Lo urgente deja paso a lo importante. Lo superficial se separa de lo auténtico. Escorpio posee una afinidad natural con este proceso porque busca la esencia de las cosas. No le interesa únicamente lo que sucede en la superficie, desea comprender las causas profundas, los significados ocultos y las fuerzas invisibles que impulsan los acontecimientos. Desde una perspectiva épica, esta cualidad recuerda a los navegantes que atravesaban mares desconocidos guiándose por las estrellas. Durante las noches de calma, cuando el viento parecía ausente y el horizonte permanecía inmóvil, no abandonaban el viaje. Observaban el cielo, corregían el rumbo y fortalecían su comprensión de la travesía. Del mismo modo, Escorpio utiliza la pausa para orientarse. No necesita que cada día produzca avances visibles. Sabe que la claridad obtenida durante esos momentos puede ahorrar innumerables errores en el futuro. La relación entre la pausa y la fortaleza interior adquiere una relevancia especial. Escorpio aprende que la resistencia más valiosa no es la que surge de la confrontación permanente, sino la que nace de la estabilidad emocional. Permanecer sereno cuando los acontecimientos externos generan incertidumbre requiere una forma elevada de poder. Es una demostración de confianza en la propia capacidad para atravesar cualquier transformación sin perder la esencia. También existe una conexión profunda entre la pausa y la memoria del alma. En la simbología astrológica, Escorpio está relacionado con experiencias intensas que dejan huellas duraderas. La pausa permite revisar esas huellas, comprenderlas y transformarlas. No para permanecer anclado al pasado, sino para extraer de él toda la sabiduría posible. Cada experiencia difícil puede convertirse en una fuente de fortaleza cuando se contempla con suficiente profundidad. Cada desafío superado contiene enseñanzas capaces de iluminar etapas futuras. La energía escorpiana descubre además que la pausa fortalece la autenticidad. Cuando desaparece la presión de responder de inmediato a las expectativas ajenas, emerge una comprensión más clara de los propios deseos y valores. En ese silencio interior se vuelven evidentes las diferencias entre lo que realmente se quiere y lo que simplemente se ha aprendido a perseguir. Esta claridad permite construir un camino más alineado con la verdad profunda del ser. Hay además una dimensión relacionada con la confianza en los ciclos invisibles de la existencia. Escorpio comprende que la vida no avanza únicamente mediante esfuerzos directos. Existen procesos que continúan desarrollándose incluso cuando no son visibles. Las semillas siguen creciendo bajo la tierra. Los océanos siguen moviéndose bajo la superficie. Las montañas continúan transformándose a través de fuerzas imperceptibles. La pausa enseña a reconocer y respetar esos ritmos. En los momentos de quietud también se fortalece la capacidad de escuchar los propios recursos internos. Muchas veces la velocidad impide reconocer talentos, intuiciones o capacidades que ya están presentes. Escorpio utiliza la pausa como una oportunidad para reencontrarse con esas riquezas ocultas. Descubre reservas de coraje, resistencia y sabiduría que habían permanecido eclipsadas por las exigencias cotidianas. Con el tiempo, la pausa deja de percibirse como una espera y comienza a entenderse como una forma distinta de avance. Aunque desde el exterior parezca inmovilidad, en realidad se están produciendo ajustes profundos en la conciencia. Se están fortaleciendo las raíces, refinando las estrategias y consolidando las convicciones. El crecimiento continúa, pero lo hace en niveles que todavía no son visibles. Así, la energía de Escorpio revela que algunos de los momentos más decisivos de la existencia ocurren lejos de los escenarios donde se reciben aplausos o reconocimientos. Suceden en la intimidad del silencio, en la profundidad de la reflexión y en la serenidad de la espera consciente. Allí se construye una fuerza que no depende de circunstancias externas. Allí nace una sabiduría capaz de atravesar cualquier transformación. Y allí, en el corazón de la pausa, se prepara la siguiente gran expansión del espíritu, una expansión que llegará con la firmeza de quien ha aprendido a respetar los tiempos sagrados de su propia evolución. Existe una faceta especialmente profunda de la sabiduría de la pausa en Escorpio que se relaciona con la capacidad de acumular significado.
Mientras otros signos pueden avanzar rápidamente de una experiencia a otra, la energía escorpiana posee una tendencia natural a extraer la esencia de cada vivencia antes de continuar el camino. La pausa se convierte entonces en una especie de cámara secreta donde los acontecimientos son observados desde múltiples perspectivas hasta revelar enseñanzas que no eran evidentes en un primer momento. Esta cualidad confiere a Escorpio una relación singular con la profundidad del destino. En lugar de percibir la existencia como una sucesión de hechos aislados, tiende a descubrir conexiones ocultas entre sucesos aparentemente inconexos. La pausa permite que estas relaciones invisibles emerjan gradualmente. Lo que en un principio parecía una decepción puede mostrarse más adelante como una preparación. Lo que parecía un obstáculo puede revelar su papel como catalizador de crecimiento. Lo que parecía una demora puede convertirse en la condición necesaria para una oportunidad mayor. En términos simbólicos, Escorpio comprende que la realidad no siempre habla mediante acontecimientos espectaculares. A menudo transmite sus mensajes más importantes a través de señales sutiles, cambios internos y comprensiones silenciosas. La pausa amplifica la capacidad de percibir estos mensajes. Cuando disminuye el ruido de la acción constante, se vuelve posible escuchar movimientos interiores que normalmente quedarían ocultos bajo las exigencias del día a día. También existe una conexión significativa entre la pausa y el fortalecimiento de la voluntad. Paradójicamente, detenerse conscientemente requiere una fuerza considerable. Es fácil actuar impulsivamente. Es más difícil contener la energía, observarla y dirigirla con inteligencia. Escorpio desarrolla esta capacidad como parte de su proceso evolutivo. Aprende que la voluntad no consiste únicamente en avanzar, sino también en saber esperar sin perder la determinación. Desde una perspectiva épica, esta enseñanza recuerda a las fortalezas antiguas construidas sobre roca sólida. Su poder no dependía de movimientos constantes, sino de su capacidad para permanecer firmes frente a tormentas, asedios y cambios de época. Escorpio incorpora simbólicamente esa misma resistencia. La pausa fortalece los cimientos internos, permitiendo que las futuras acciones se apoyen sobre una estructura mucho más estable. Hay además una relación profunda entre la pausa y la percepción de la verdad. La intensidad emocional que caracteriza a Escorpio puede generar reacciones poderosas ante determinadas circunstancias. Sin embargo, la pausa introduce un espacio de claridad donde las emociones pueden ser comprendidas antes de convertirse en decisiones. Este proceso no debilita la intensidad, la refina. La transforma en discernimiento. Permite distinguir entre aquello que es una reacción momentánea y aquello que representa una convicción auténtica. La influencia de las aguas profundas asociadas a este signo se manifiesta claramente aquí. La superficie de un océano puede agitarse por los vientos, pero las grandes corrientes permanecen relativamente estables en las profundidades. La pausa ayuda a Escorpio a conectar con esas corrientes internas más profundas, aquellas que no cambian con cada circunstancia pasajera. Desde allí surge una sensación de dirección que permanece firme incluso durante periodos de incertidumbre. Otro aspecto poco explorado es la manera en que la pausa fortalece la capacidad de recuperación. Escorpio es conocido simbólicamente por su habilidad para renacer después de las crisis. Sin embargo, todo renacimiento necesita un periodo de reconstrucción invisible. La pausa proporciona precisamente ese espacio. Permite reunir energía, reorganizar prioridades y sanar aspectos internos que requieren atención antes de emprender una nueva etapa. En la dimensión espiritual, esta capacidad está relacionada con la confianza en procesos que todavía no pueden verse. Escorpio aprende que no todo crecimiento es inmediatamente perceptible. Algunas transformaciones ocurren en regiones profundas de la conciencia y solo mucho tiempo después producen efectos visibles. La pausa enseña a respetar esos ritmos y a no abandonar un proceso simplemente porque los resultados aún no se manifiestan externamente. La sabiduría de la pausa también desarrolla una relación especial con la serenidad ante lo desconocido. Escorpio suele sentirse atraído por los misterios, las profundidades y los territorios inexplorados del alma. En lugar de exigir respuestas instantáneas, aprende a convivir con ciertas preguntas durante el tiempo necesario para que surjan comprensiones más maduras. Esta paciencia intelectual y emocional amplía enormemente su capacidad de aprendizaje. A nivel simbólico, la pausa puede compararse con la oscuridad fértil que precede al amanecer. Desde una mirada superficial podría parecer ausencia de movimiento, pero en realidad es un momento de preparación. El nuevo día ya está acercándose aunque todavía no sea visible.
Del mismo modo, muchas de las transformaciones asociadas a Escorpio comienzan durante periodos aparentemente tranquilos. Lo esencial ya está ocurriendo, aunque aún no haya alcanzado una forma perceptible. Esta comprensión modifica profundamente la relación con el éxito, el progreso y la evolución. Escorpio descubre que avanzar no siempre significa acelerar. A veces significa profundizar. A veces significa integrar. A veces significa permanecer quieto el tiempo suficiente para que la siguiente acción surja desde un nivel superior de conciencia. La pausa deja entonces de ser una interrupción y se convierte en una herramienta de precisión espiritual. Así, en el corazón de la experiencia escorpiana, la pausa adquiere una dimensión casi sagrada. Es el espacio donde el poder se concentra, donde la intuición se fortalece y donde el alma reorganiza silenciosamente sus recursos para los desafíos venideros. Allí se desarrolla una confianza que no depende de las circunstancias externas, una fortaleza que no necesita exhibirse y una sabiduría que comprende que los movimientos más decisivos de la existencia suelen comenzar mucho antes de hacerse visibles. En esa profundidad serena, característica de las grandes transformaciones, Escorpio descubre que el tiempo puede ser un maestro, el silencio puede ser una guía y la espera consciente puede convertirse en una de las formas más elevadas de poder. Existe una dimensión especialmente trascendente de la sabiduría de la pausa en Escorpio que se relaciona con la construcción de una autoridad interior inquebrantable. A diferencia de otras formas de poder que dependen de circunstancias externas, reconocimiento social o resultados inmediatos, la autoridad que nace de la pausa se desarrolla en el silencio de la conciencia. Es una fuerza que no necesita exhibirse porque conoce su propio valor. Escorpio descubre que cuanto más profundiza en esta comprensión, menos depende de las validaciones externas y más se apoya en una certeza interna que ninguna tormenta puede arrebatarle. Esta enseñanza posee una enorme relevancia dentro del simbolismo astrológico del signo. Escorpio está asociado con pruebas, transformaciones y renacimientos. Cada uno de estos procesos exige atravesar espacios donde las antiguas referencias desaparecen. En esos momentos, la pausa se convierte en un refugio espiritual. No porque ofrezca respuestas inmediatas, sino porque permite permanecer en contacto con aquello que permanece estable mientras todo lo demás cambia. Allí surge una confianza distinta, una confianza que no nace de controlar el futuro sino de saber que existe la capacidad de enfrentarlo. La pausa también revela una comprensión más profunda de la paciencia como forma de inteligencia. Muchas veces se interpreta la paciencia como una simple capacidad de esperar. Sin embargo, en la experiencia escorpiana representa algo mucho más sofisticado. Es la habilidad de reconocer cuando una situación necesita tiempo para desarrollarse. Es la capacidad de evitar intervenciones prematuras que podrían alterar un proceso todavía inmaduro. Es el arte de colaborar con los ritmos de la vida en lugar de intentar dominarlos constantemente. Desde una perspectiva épica, esta cualidad recuerda a los antiguos alquimistas que dedicaban años enteros a perfeccionar una obra cuyo resultado no podía acelerarse. Sabían que ciertos procesos requerían condiciones específicas y que la precipitación podía arruinar meses de trabajo. Escorpio comparte simbólicamente esta visión. Comprende que las transformaciones más valiosas suelen requerir profundidad, dedicación y una enorme capacidad para respetar los tiempos invisibles de maduración. En esta relación con el tiempo aparece otra enseñanza fundamental. La pausa permite diferenciar entre urgencia y importancia. Muchas cuestiones parecen exigir atención inmediata simplemente porque generan incomodidad. Sin embargo, no todas son verdaderamente relevantes. Escorpio aprende a observar más allá de la presión del momento y a identificar aquello que posee un impacto real sobre su evolución. Esta capacidad de discernimiento fortalece enormemente su eficacia y evita el desgaste en conflictos o preocupaciones que carecen de profundidad. La pausa también alimenta una relación especial con el silencio creador. Existe un tipo de silencio que no representa ausencia, sino gestación. Es el mismo silencio que precede a una obra maestra, a una revelación importante o a una decisión transformadora. Escorpio reconoce intuitivamente ese espacio porque forma parte de su naturaleza. Cuando otros perciben vacío, este signo percibe potencial. Cuando otros ven inmovilidad, percibe reorganización. Cuando otros interpretan demora, percibe preparación. En el plano emocional, la pausa ofrece una oportunidad única para integrar experiencias complejas. Escorpio no suele vivir superficialmente. Cada acontecimiento significativo deja huellas profundas en su conciencia.
La pausa permite ordenar esas experiencias y transformarlas en conocimiento. Sin este proceso, las emociones podrían convertirse en cargas. Gracias a él, terminan convirtiéndose en fuentes de sabiduría y fortaleza. Otro aspecto poco explorado es la manera en que la pausa fortalece la visión a largo plazo. Escorpio posee una capacidad natural para comprender procesos extensos, pero esta facultad se amplifica cuando existe espacio para la reflexión. La pausa permite contemplar horizontes más amplios, identificar consecuencias futuras y reconocer oportunidades que solo se revelan a quienes son capaces de mirar más allá de las circunstancias inmediatas. La influencia del elemento agua resulta especialmente significativa aquí. Las aguas profundas no se apresuran. Siguen su curso con una constancia silenciosa que termina moldeando paisajes enteros. Escorpio aprende de este principio. Descubre que la persistencia tranquila puede resultar más poderosa que la aceleración constante. Comprende que los cambios verdaderamente duraderos suelen producirse de forma gradual, acumulando fuerza hasta alcanzar un punto de transformación irreversible. En términos espirituales, la pausa enseña una lección relacionada con la confianza en los procesos invisibles. No todo crecimiento produce señales inmediatas. Algunas semillas permanecen ocultas durante largos periodos antes de manifestar su potencial. Del mismo modo, ciertas transformaciones interiores necesitan tiempo para consolidarse. Escorpio aprende a confiar en estas etapas ocultas y a reconocer que la ausencia de resultados visibles no significa ausencia de progreso. Con el paso del tiempo, esta comprensión modifica profundamente la percepción de los desafíos. Lo que antes podía interpretarse como una interrupción empieza a verse como una oportunidad de fortalecimiento. Lo que parecía una demora revela su función protectora. Lo que parecía una etapa de estancamiento demuestra ser un periodo de consolidación. La pausa cambia el significado de la experiencia porque permite observarla desde una perspectiva más amplia y profunda. Así, la sabiduría de la pausa se convierte en una de las expresiones más refinadas del poder escorpiano.